Una vez que ya tenemos definidas cuáles son las corrientes frías y calientes, vamos a hacer el análisis de integración energética a través del método gráfico. Podemos empezar haciendo primero la construcción de la curva compuesta de las corrientes calientes. La curva compuesta de las corrientes calientes viene siendo una representación gráfica de todas las corrientes calientes que tenemos en nuestro proceso. Por tal razón, debemos tener en cuenta todas las corrientes calientes que me pueden aparecer a mí en el proceso. En el caso de la industria farmacéutica, tenemos, recuerden, dos corrientes calientes. Ya eso lo definimos anteriormente. Son dos. Una se llama H1 y la otra se llama H2. Si nosotros queremos hacer una representación de estas corrientes calientes, debemos hacerlo en un plano cartesiano, normalmente en el primer cuadrante. En este primer cuadrante, entonces, nosotros vamos primero a ubicar la corriente caliente que tiene la temperatura de target más baja. Esa es la corriente que va primero. Recuerden que la temperatura de target vendría siendo la temperatura objetivo de las corrientes calientes, la temperatura a la cual desean llegar. Entonces, en este caso, la temperatura de target más baja entre las dos corrientes vendría siendo la temperatura de la corriente H1. Miren que la temperatura de target de H1, que es esta que está aquí, es más pequeña que la temperatura de target de la corriente caliente H2. Por esa razón, va primero. Para poder hacer la gráfica de H1, entonces tenemos que encontrar dónde empieza y dónde termina esta corriente. Iniciemos por dónde termina. Esta corriente, como va a ser la primera, sabemos que su finalización tiene que estar ubicada sobre el eje horizontal. Y en este caso nosotros vamos a ubicar cuál es la temperatura a la que ella desea llegar, que vendría siendo la temperatura de target de la corriente H1. Si vamos más cerca, nos daremos cuenta cuál es la coordenada de este punto que tenemos aquí representado, este punto. Esa coordenada sería en la abscisa temperatura de la corriente 1 de target y en la ordenada 0. Este punto que está acá, que vendría siendo el punto de partida de esta corriente H1, tendría coordenadas temperatura de la corriente H1 de supply y la altura, que vendría siendo esta cantidad que está aquí, se llamará H1 y es la cantidad de energía que debe ser removida de la corriente H1 para poder ir desde la temperatura de H1 de supply hasta la temperatura de H1 de target. Entonces, el modelo matemático que se utilizará para calcular HH1 es el que tenemos en la parte superior, este que está acá. Tendríamos en este caso HH y el subíndice U, porque estamos hablando de las corrientes calientes. Entonces, si estamos hablando de la corriente caliente H1, U toma el valor de 1. Y si estamos hablando de la corriente caliente H2, U toma el valor de 2 y así. F sub U vendría siendo el flujo másico de la corriente caliente U. Como el flujo másico, ustedes saben cuáles deben ser las unidades. Masa por unidad de tiempo. Multiplicado por la capacidad calorífica de la corriente caliente U. Esta capacidad calorífica va en unidades de energía por unidad de masa por unidad de temperatura. Es una propiedad termofísica que depende de la temperatura y por lo tanto nosotros
estamos asumiendo que esta capacidad calorífica que tenemos aquí realmente es una capacidad calorífica promedio en el rango de temperaturas en el cual operará la corriente caliente U. Luego viene la diferencia o el delta de temperatura entre la temperatura de supply, que es más alta, y la temperatura de target. Por lo tanto, ese delta que tenemos allí será positivo. Entonces tenemos aquí el flujo positivo, capacidad calorífica positivo y diferencia de temperatura positivo, el producto dará un valor positivo. Tienen que tener eso presente para que no vaya a tener errores. Una vez que tenemos ya el cálculo de cuál es la cantidad de energía que hay que remover, ese valor lo vamos a colocar acá y nos va a permitir a nosotros saber cuál es la altura que alcanzará la corriente caliente H1 para dar inicio a su proceso de transferencia de calor. Ahora, vámonos a observar H2. H2 también va a tener una temperatura de supply, que vendría siendo este valor que está acá, y también va a tener una temperatura de target, que vendría siendo este valor que está aquí. Este punto va a tener unas coordenadas y este punto va a tener unas coordenadas. Ya lo vimos en la clase, pero de todas maneras vamos a recordar. Este punto tiene unas coordenadas tales que en la abscisa es igual a la temperatura 2 de target y en la ordenada tiene un valor de HH1. La razón por la cual ella tiene que tener esa altura es porque si no tuviese ese valor, el balance de energía no cuadraba. Si fuese más abajo, el balance de energía no da. Y si estuviese más arriba, tampoco. Por esa razón, cuando estamos haciendo la gráfica de las corrientes calientes y de las corrientes frías, tenemos que tener muy presente que el balance de energía se debe satisfacer. Vamos a analizar entonces el otro punto. Este que está aquí tendría coordenadas temperatura de la corriente caliente 2 de supply y toda esta altura que tenemos aquí es la suma de dos valores. Por una parte, vamos a utilizar aquí esta herramienta, por una parte tenemos hasta aquí aproximadamente una altura que es igual a HH2, donde HH2 es la cantidad de energía que se le debe remover a la corriente caliente H2 para poder llevarla desde la temperatura de supply hasta la temperatura de target. Y por otra parte tenemos desde aquí hasta abajo HH1, donde HH1 es la cantidad de energía que hay que remover a la corriente caliente H1 para llevarla desde su temperatura de supply hasta su temperatura de target. Por lo tanto, la ordenada de este punto que tenemos aquí arriba vendría siendo HH1 más HH2.